te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo. Hoy vamos a dejar salir esa parte de nosotros que necesita ser vista. Esa parte que quizás escondemos de manera consciente o inconsciente y la tenemos ahí guardadita en un rincón esperando a que llame a la puerta. Bien, pues hoy es el día en que vamos a ver qué está sucediendo y qué necesita ser visto para tu propio camino de evolución, de sanación o de vida. Llámalo como quieras. Para ello tenemos tres opciones: sombrerito de color morado, sombrerito naranja y sombrerito de color verde. Como siempre os digo, cierra los ojos, respira profundo y cuando los vuelvas a abrir, elige la opción que más se acerque o más te vibre. Y mientras vas eligiendo, déjame recordarte que son energías generales y que no todo tiene que resonar contigo. Quédate con lo que lo haga, suelta aquello que no lo haga o guárdalo en el cajón desastre por si te pudiera sonar más adelante. Dicho todo esto, iniciamos la lectura con el sombrerito de color morado. Pues ya estamos aquí con tu opción, sombrerito, brujito, brujita, que has elegido el sombrero de color morado. Y vamos a ver qué parte de ti necesita asomar la cabeza y que le des cabida, le des observación y le des espacio en tu persona, en tu interno, en tu vida, en tu actitud. Ya veremos en qué. Venga, vamos a ello. La amistad. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Pues bueno, creo que queda bastante claro. Voy a sacar cartas para poder extender esta necesidad, pero creo que es evidente el mensaje, ¿no? Abrirnos, confiar, crear vínculos reales. Vamos a ver por dónde va el tarot. Fíjate, 3 arcanos mayores. ¡Wow! Mira, podríamos decir que quizás tú tienes una visión, tienes una manera de entender, de enfocar la amistad un tanto rígida, un tanto como muy estructurada, ¿no? Tienes una idea muy clara de lo que es la amistad, de lo que tú entiendes como amistad o incluso de cómo tú vives esos vínculos, esas relaciones. Y creo que sientes que las personas o aquello que se está moviendo en tu vida, ¿no? A nivel social, a nivel de amistad, a nivel de pues eso, de entorno de amistades, es todo como muy efímero, como muy irresponsable, como muy loco, como que son para salir de fiesta y punto, en donde posiblemente no encuentras apoyos o el soporte que tú sientes o tú crees o tú piensas que debe ser la amistad, o cómo tú vives el vínculo, ¿no? De la amistad o como tú lo entiendes.
Y en cambio es como que te rodeas o aparecen personas a tu alrededor en las que no encuentras justo ese soporte, sino que a lo mejor para ir a tomar un café o una copa, perfecto, pero no más allá de eso. Fíjate que te voy a hablar desde mi propia experiencia, ¿no? En este caso. Hemos de entender que no todo el mundo es igual, pero no porque no todo el mundo sea igual, debemos desechar personas de nuestra vida. Hay personas, amistades, con las que puedes tomarte una copa y pasártelo genial. Hay amistades que te van a apoyar. Hay amistades que te van a escuchar. Encontrar todo en una no es que no sea posible, evidentemente que es posible, pero no es necesario. Tú sabes la riqueza que conlleva tener esa red variada, ¿no? Es como un buffet libre. Hoy me apetece comer esto, pues sé que puedo acudir a esa persona. Sé que me apetece comer lo otro, pues me voy a ese otro lugar, ¿no? Al final, cada quien de nosotros tenemos unos procesos, tenemos unas necesidades, tenemos nuestra parte o nuestra parcela de obstáculos también, ¿por qué no? Y a lo mejor encontrarás a una persona que por su proceso vital no le apetezca o no sea muy dada a hablar de sus emociones y por ende tener una conversación sobre emociones la va a incomodar. ¿Eso significa que esa persona no pueda ser amiga tuya? No. Eso significa que quizás si tú un día necesitas hablar de tus emociones, esa persona no va a ser la indicada. Y eso, querido, querida, también te lleva a ser sabio y a respetar y a ser empático con el otro. Las cosas, las personas no son como nosotros queremos que sean en cada momento y en cada lugar. Es evidente. A ver, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Es evidente que esas personas te han de aportar algo en tu vida y crear esos lazos, pero no solamente por la otra persona, sino también por tu parte. Porque al igual tú sientes que esa persona no te está aportando lo que tú necesitas, pero tú a ella se lo estás aportando lo que esa persona necesita. O le estás aportando lo que tú necesitas o lo que tú consideras que es la amistad. Los vínculos se han de formar desde el respeto, desde el entender las necesidades no solamente mías, sino también del otro. Y ahí crear esos lazos sanos, esos lazos que perduran en el tiempo, esas raíces bien aposentadas, bien enraizadas, ¿no? Y al final, ese vínculo se refuerza, crece, evoluciona, y lo que hoy quizás ves como algo inestable, como algo que no es lo que tú en tu mente crees que puede ser la amistad, al final, con el tiempo y con trabajo, porque la amistad también requiere trabajo, al igual que una relación de pareja. Para mí, personalmente, creo que la amistad, el vínculo de la amistad, es mucho más profundo incluso que el vínculo de pareja. Porque en el vínculo de pareja, evidentemente, interactúan otros factores. Y tarde o temprano, tarde o temprano tampoco, pero es algo que sucede en el que tú en un principio quizás no tienes demasiadas opciones, ¿no? Porque
la química corporal, la química del cuerpo hace evidentemente su trabajo, y después está pues que eso se pueda mantener, no se pueda mantener, etc. La amistad es un vínculo que se forja, que se trabaja desde la objetividad, es decir, no hay ninguna necesidad, así como en un vínculo sentimental. Yo me enamoro de alguien y quiero estar con ese alguien. En una amistad, ya de inicio, hablando en general, ¿vale? Siempre habrán casos y casos, pero en general no hay una necesidad, sino hay una afinidad con esa persona. Allá iniciamos un vínculo con alguien con el que nosotros ya tenemos una sintonía muy parecida. Ya nos sentimos, ¿no? Esa conexión objetiva. Ahí no hay química, ahí no hay enamoramiento, no hay apasionamiento, sino simplemente hay conexión. Por ende, es una elección totalmente libre. Yo quiero ser tu amigo, y a partir de ahí la cosa pues evolucionará o no, evidentemente. Pero hay un inicio como mucho más objetivo y mucho más sano. Y eso es lo que hay que forjar, hay que empatizar, hay que respetar la manera que pueda ser esa otra persona, a la vez que nos respetemos evidentemente a nosotros mismos, entendiendo la amistad también como un juego de crecer juntos, como un juego de evolucionar juntos, de divertirnos juntos, de explorar juntos, pero también de conocernos y de crecer juntos, ¿no? No es un vínculo que tenga que ser cuadriculado, que tenga que ser de una manera concreta. Al igual que tú no debes ser tampoco de la manera que los demás quieran. Al final volvemos a lo mismo, ¿no? Los apegos, las cosas quiero que sean de esta manera, esa dualidad no te va a llevar a ningún lado. Debemos ser íntegros, reforzarnos y vivir la amistad como lo que es, ¿no? Ese aporte, ese apoyo, ese soporte que incluso nos puede ayudar, ¿no? a nuestra manera de proyectarnos al mundo. Fíjate en la carta como hay una niña, hay un adulto y hay un león detrás. Y así mirando la carta, ¿no? Es como esas amistades también cuando somos niños que evolucionan, o cuando somos adolescentes, ¿no? Que van evolucionando, que van creciendo a medida que vamos creciendo nosotros, ¿no? Y que vamos sumando experiencias y sumando vida a la vez. También nos hace más fuertes y nos hace más sabios y nos hace como más poderosos y nos ayuda a concretar, a materializar. Es un llamado a que materialices, a que concretes, a que realmente aflojes un poco, seas como más flexible e intentes entender que es algo mucho más allá de tu visión, y es mucho más allá de la simple fiesta o irresponsabilidad, ¿no? O aventura. Es una combinación de ambas y al final hay que dejarla evolucionar y hay que vivirla y hay que saber, como te digo, hay que saber que no todo el mundo nos va a dar lo mismo. A lo mejor a ti se te da muy bien escuchar, pero no eres muy gracioso, por ejemplo.
Y a lo mejor alguien de tu entorno hoy se ha levantado con una nube en la cabeza y necesita reír y le necesita pues una conversación como muy graciosa, ¿no? Vamos a exponerlo así. Quizás tú no seas la persona indicada hoy para estar con esa persona, porque a lo mejor no le aportas lo que hoy necesita, pero quizás mañana necesita de tu escucha, y eso no es ser egoísta, eso es ser inteligente, es conocerte y conocer a las personas que tienes enfrente, conocer qué necesito y saber qué necesitan los demás, un dar y recibir. Y esas relaciones se basan en la madurez, se basan en el entendimiento, se basan en entender que desde ese concretar la amistad, ¿no? Es como un árbol. A veces da frutos, a veces necesita comida, a veces necesita regarse. No solo se necesita una cosa, se necesitan varias. Y para esas varias se necesitan los ingredientes también de varias personas. Así que sombrerito de color morado. Esa parte de cómo vives la amistad, qué pides, qué das como amigo, qué pides como amigo, qué entiendes tú por amistad, quizás ahora necesita un poco de revisión, de reflexión, de poder observar, de poder ver para matizar tus relaciones, tus vínculos de una manera mucho más sana. Pues ya estamos aquí con vuestra opción, brujitos y brujitas, que habéis elegido el sombrerito de color naranja. Y vamos a ver qué parte de ti está pidiendo ser vista en estos momentos, para que reflexiones sobre ella, para que observes, para que matices. Vamos a ver. La narración. Wow. ¿Qué cuentas sobre ti mismo? ¿Qué mensaje lanzas al mundo? ¿Qué proyectas? ¿Realmente está alineado con tu manera de ser? ¿O estás ahí contando una historia que no se alinea demasiado a tu manera de ser o a quien en realidad eres? Vamos a ver qué te cuenta el tarot. Me está llamando mucho, se nota, ¿verdad? Que voy sacando cartas para relatar esa historia incluso en mi cabeza. Fíjate que me da la sensación, para las personitas que habéis elegido esta opción, que hay un relato contradictorio en cómo os habéis comunicado con vuestras figuras materna y paterna. Me da la sensación que por un lado había cierta desconexión
y en cambio estabas muy apegado. Yo diría que quizás a esa figura materna. Pero hay esa dualidad, ¿no? Quizás tú necesitabas esa aprobación yo diría que de la figura paterna. Puede estar cambiado, pero yo me atrevería a decir que incluso de la figura paterna, ¿no? Necesitabas esa aprobación, ese entendimiento, esa conexión que no recibiste, quizás porque se fue a hacer otra vida, y tú has sentido esa desconexión, a la vez que posiblemente hayas podido desarrollar, ¿no? como un miedo a la felicidad, porque igual de muy pequeño o pequeña descubriste, ¿no? Que no hay nada seguro en la vida, y eso ha podido generar en ti cierta inseguridad, cierta desconfianza hacia la felicidad, ¿no? Quizás eres de aquellas personas que tienden a ser como muy pragmáticas, no suelen dejarse llevar, ¿no? Por esos momentos más felices, pongamos la palabra, ¿no? Sino que tiendes a ser un poco el Grinch, ¿no? Siempre le ves el lado esperando a ver por dónde va a caer, ¿no? Hacia lo negativo. Es curioso que el tarot lo que te está pidiendo, que quizás ha llegado el momento de empezar a ver las cosas desde otro lugar, empezar a dar prioridad a lo importante, pero también a ver el pasado con la perspectiva del adulto que eres, y empezar a dar prioridad a lo realmente importante, a dejar salir esa parte más emocional, a dejar salir esa parte más aventurera, ¿no? Quizás, como te decía, eres o te proyectas como alguien muy pragmático, cuando en realidad también hay una parte de ti que anhela el poder aventurarse, el poder salir desde un lugar mucho más fluido, mucho más libre, ¿no? Mucho más como mucho más niño, vamos a llamarlo así. Quizás la niñez que no pudiste vivir, ¿no? Porque quizás por las situaciones, pues tuviste que asumir responsabilidades o actitudes más adultas o más maduras de la que te pertenecía. Y ahora quizás es un llamado a eso, a que puedas salir, a aventurarte, a disfrutar como si fueras un niño, a darle esa transformación, ese infinito, que siempre estamos a tiempo a renacer, a reconstruirnos, a darnos la vuelta, ¿no? Y generar una fluidez distinta a la que estamos acostumbrados, o a la que nosotros estamos proyectando con esa narración. ¿Cómo te diría yo? A poner ese poder sobre la mesa para seguir ese proceso de comunicar nuestras emociones, de poder expresarnos, sobre todo, fíjate que hay mucho azul, ¿no? El chakra garganta, el poder verbalizar,
aquello que sentimos y no escondernos tras una imagen pragmática, seria, contenida, madura y responsable, porque no es que no tengas que ser madura y responsable, es que lo puedes ser, pero también sabiendo disfrutar y sabiéndole dar lugar a esa parte más aniñada de ti. No es incompatible. Y creo que esa parte está como llamando a tu puerta para que le des el lugar, ¿no? Fíjate en la carta que hemos sacado al principio, que hay un niño leyendo, y es como que a través de ese cuento que ha estado leyendo, pues ha imaginado un mundo, ¿no? Sería interesante que tú pensaras o reflexionaras sobre qué cuento te estás contando a ti mismo o a ti misma. ¿Qué narración te contabas cuando eras pequeño? ¿Qué necesitabas? ¿Te sentías solo? Si te sentías con miedos, si esos miedos fueron apoyados, es decir, fueron sostenidos por las personas de tu entorno, por esos adultos, ¿no?, que tenían que cuidarte, o fueron obviados o ignorados por esos adultos. Y a partir de ahí vamos construyendo un relato de fortaleza, de madurez, de aquí no pasa nada, que no se corresponde a esa realidad, a ese niño, sino a esa proyección que construimos por las necesidades externas. Y es un momento para desconstruir esa realidad que te pedía y empezar a darle a ese niño o a esa niña lo que realmente tenía que vivir en ese momento, que era el apoyo, era el soporte, era el cuidado, era la protección, era darle ese abrazo necesario en algunos momentos, ¿no? Y enseñarle y enseñarte que esa felicidad está en las pequeñas cosas, está en cualquier gesto, que esa felicidad vive dentro de ti, no fuera de nosotros, que compartir nuestras emociones, enamorarnos de la vida, enamorarnos del juego, de la aventura, enamorarnos de toda esa energía maravillosa, de la fantasía, ¿por qué no? También es determinante para construir esa felicidad, para construir esa manera de entender desde la madurez, claro que sí, pero también sosteniendo esa niñez, ese anhelo, ese juego, esa aventura, ¿no? Me da la sensación que aquí el hacer las paces con una de esas partes, yo insisto que podría ser con esa figura paterna, puede ayudarte, ¿no? Cuando hablo de hacer las paces, ojo, siempre pongo encima de la mesa lo mismo. Cuando hablo de perdonar, de hacer las paces, no se trata de, venga, aquí no ha pasado nada, ahora eres, en este caso, mi padre favorito y ya está. No se trata de eso. No se trata de que tengas que volver a tener relación con esa persona si no quieres. Ni con esa ni con nadie que te pueda haber hecho daño. Y es evidente que no hay un deseo de mejora, ¿no?
No se trata de volver a tener relación, no se trata de que ahora seamos súper compis o súper amigos o no querernos mucho. Se trata de hacer las paces con la situación, de sanar tus emociones, tus heridas. En muchas ocasiones, y al igual que he relatado o me ha dado a mí la percepción de que había una desconexión, sobre todo con la figura paterna, pues puede pasar también por entender que tú no tienes la culpa, porque los niños tendemos mucho a culpabilizarnos o a responsabilizarnos de si mamá o papá se ha ido, o si mamá o papá está triste, o qué puedo hacer. Eso no te pertenece, no te pertenecía. A pesar de que tú lo tuvieras que vivir y lo tuvieras que superar, no te pertenecía. Por tanto, con lo que tienes que hacer las paces es con esa responsabilidad o con ese sentimiento de culpa, ¿sí? Entender que esa persona también tenía su proceso y lo hizo como quiso, como pudo, como supo, da igual, pero repito, no te pertenece. Escuché ya hace, no sé a quién, pero hace tiempo, que quitándole el me a la ecuación, la energía cambia. Si en vez de decir mi padre me ha hecho, dices mi padre ha hecho, te quitas de la ecuación y la energía de la situación, del dolor, de la herida cambia totalmente. Cuando nos sacamos de esa ecuación, cuando nuestro ego no se ve incluido en actos, palabras que puedan hacer los demás, nuestra objetividad puede coger protagonismo. Y en este caso, sombrerito de color naranja es lo que de alguna manera esa parte necesita ser escuchada. Ese niño, esa niña necesita que le cuentes un cuento nuevo, un cuento desde la madurez, desde el amor, desde la objetividad que te da la edad y desde la escucha atenta, sin juicios, sin críticas, transformando todo aquello que ya no te sirve, todas esas proyecciones que están obsoletas y que has comprobado que no te ayudan, a transformarlas en algo mucho más positivo, en algo mucho más beneficioso para ti. Así que sombrerito de color naranja, a por ello. Abre un libro nuevo, ¿de acuerdo? Pues bienvenido, bienvenida, brujito, brujito, que has elegido el sombrerito de color verde. Vamos a ver qué parte de ti necesita ser vista en este momento. ¿Qué es lo que quiere, en este caso, el oráculo poner encima de la mesa y después extenderlo con el tarot? Así que vamos a por ello. Vamos a ver la sombra. Wow. La sombra, esa parte de nosotros que no nos gusta ver demasiado, ¿no? No nos gusta ponerla encima de la mesa. Es algo, pues como dice bien la palabra, necesitamos como esconderla, ¿no? Y al final es una parte de nosotros y más que esconderla deberíamos integrarla, porque no deja de ser, pues eso, una parte nuestra que
que necesita también ser vista. Así que ese aspecto de sombra, ese aspecto herido y escondido, quizás pues eso necesita que abramos la ventana, que entre luz para poder confiar y sentirnos seguros, mostrándonos tal y como somos, sin tener que escondernos, ¿no? Porque al final, como siempre digo, cuando escondemos una parte de nosotros, nuestras relaciones, nuestros vínculos, la percepción que podamos incluso tener nosotros, no es real. Todo lo que construimos a nuestro alrededor está basado en medias verdades o en proyecciones de nosotros que no vienen a cuento. Así que vamos a ver qué tiene que decir el tarot sobre esa parte de ti que quiere salir a la luz. Bueno, fíjate, creo que hay una parte de ti que se muestra como muy fuerte, muy poderoso, muy engreído. Déjame que utilice esa palabra para andar con claridad, ¿no? Pero toda esa máscara lo que esconde son muchas espinas. Es decir, tú muestras una parte de ti muy, muy bella, ¿no? Para justamente esconder esas espinas que esconden esta rosa. Probablemente te muestras distante, frío, cuando en realidad dentro de ti hay muchísima emocionalidad, hay muchísima sabiduría, pero sí que muestras esa distancia, ese muro, ese no involucrarme, ¿no? Porque es como estoy por encima de, y puedes incluso dar una imagen prepotente, soberbia, como de estar por encima, como te digo, por encima de todo y de todos, cuando en realidad lo que escondes es una gran emocionalidad, escondes también gran sabiduría, gran conocimiento de ti mismo o de ti misma, pero no eres capaz de generar esa confianza para mostrar esa emocionalidad al mundo, sino que al final uno decide mostrar lo que le hace sentir más seguro, y a ti te hace sentir más seguro mostrarte distante, mostrarte soberbio o parecerlo, mínimamente parecerlo, ¿no? La palabra frialdad es como que se repite, o por lo menos esa sensación, ¿no? De persona distante, de persona fría. A mí se me repite mucho en esta lectura, porque hay mucha, fíjate, como hay mucha nieve, ¿no? Algo como muy congelado.
algo como muy, que tienes como muy, muy integrado dentro de ti, que al final pide también ser un poco como dejar que se deshaga, ¿no? Ese hielo, esa manera de proyectarte, de generar a tu alrededor muchísima distancia y empezar a generar un poco de ese calor, de esos colores, de ese dar, ¿no? Esa energía. Fíjate que tenemos aquí a un 6 de oros, que en esta carta es totalmente energética. Mira la diferencia de una carta a la otra, ¿no? De una totalmente congelada a una totalmente vibrante, con color, y cómo genera esa corriente de energía, ¿no? Me da la sensación, fíjate ahora mirando las cartas así, que es como que en el fondo puede que no te sientas merecedor y que se te esté diciendo, oye, ¿cómo que no? Nosotros te otorgamos, ¿no? Esa energía en la que tú te sientes un poco como muerto por dentro, ¿no? Y nosotros te vamos a devolver esa energía, o necesitas que esa energía te sea devuelta. Además, fíjate que esa carta cae por debajo de la suma sacerdotisa, que es como un canal energético, ¿no? Que directamente te está dando esa vibración, esos colores, esa energía, como para despertarte por dentro, ¿no? Como para, oye, espabila, date vida, vuelve a revivir, ¿no? Es como tener una planta ahí medio muerta y tenerle que poner agua para que vuelva a coger brío. Pues me da la sensación que tú estás en ese punto de sentirte como apagado, como triste, como ensombrecido por dentro, y esta suma sacerdotisa viene a inyectarte ese canal de energía, ese wow, ¿no? Ese chute para que despiertes, para que entiendas que todo lo que pasó o toda esa sensación de carencia, de incapacidad, de pena, de engaño, quizás sientes, ¿no? Que has sido un poco confiado, o fuiste demasiado confiado y no te diste cuenta de las espinas, ¿no? Y todo eso ha generado en ti pues ese estancamiento, ese no te acerques, ese prefiero estar solo, ese prefiero mostrarme distante. ¿Cómo te diría? Ese aislamiento social, ¿no? Frente al mundo, y te piden, oye, no, es momento de empezar a cambiar, a transformar, a darte, a cambiar el enfoque, de cómo viviste o de cómo hiciste. Que nadie está exento de equivocarse, nadie está exento de errores, nadie está exento de ser engañado, nadie es perfecto, y debes empezar a transformar esa energía, debes empezar a cambiar ese enfoque, y debes empezar a trabajar, a buscar ese equilibrio, a buscar esa estabilidad, a buscar poner las cosas en su lugar, a generar esa abundancia en tu vida, esa abundancia personal, a abrazar
tu abundancia interna también, porque la tienes y mucho. Abrazar esa sombra porque pertenece a ti, porque seas una persona demasiado confiada, o porque seas demasiado desconfiada, o porque seas un tanto soberbio, da igual, forma parte de ti. Y una vez lo ponemos encima de la mesa, lo podemos elaborar, lo podemos trabajar, lo podemos matizar, le podemos dar otro color, le podemos poner purpurinas, unicornios si quieres, si te apetece. Podemos darle color a esa sombra para poderla integrar y que en vez de sombra acabe siendo una capacidad o una herramienta o un conocimiento de nosotros mismos. Porque si yo sé que ante cierta situación o ante cierta actitud yo respondo de una manera, cuanto más me conozca, cuanto más tenga integrado quién soy, mejor podré responder a esa situación o esa actitud de mí. Si yo, por ejemplo, sé que si me pisan un dedo me enfado y me enfado muy mucho, pues cuando me pisen intentaré contenerme y no dejaré que salga ese enfado así sin contención, ¿no? Por tanto, cuanto más me conozco y más integrado tengo quién soy, mi parte buena, pero también mi parte de sombra, mejor me puedo gestionar frente a la vida, frente a las situaciones, frente a la gestión de vínculos, etc. Y me parece un trabajo que te toca, me parece que es un trabajo interesante, me parece que es un trabajo que te va a aportar muchísima abundancia, mucha estabilidad, porque quizás ahora estás viviendo desde un lugar como muy por encima del que... Pero no hablo de muy por encima como si tú te estuvieras creyendo por encima, sino que te estás mostrando como muy frío ante tu entorno en general de vida, cuando en realidad por dentro no estás de la misma manera. Es momento de mostrarnos tal y como somos para generar este canal de energía. Fíjate cómo a medida que hemos ido trasladando, ¿no?, la lectura, pasamos de esa suma sacerdotisa de conocimiento que tiene las manos repletas de energía para trasladártelas, para cerrar un vínculo, para cerrar un ciclo, para cerrar una manera, una situación, un no integro, un no quiero ser así, y poder trabajar y construir esa estabilidad desde la integración de esa sombra. ¿Para qué? Pues para volver a sentirte abundante, para reconstruir esa parte de ti, integrarla, no reconstruir, sino integrarla y ponerla a la manera que a ti se te antoje. Porque esas sombras trabajadas las podemos matizar y colorear de la manera que más nos apetezca. Así que quizás es momento de abrir ese cajón, sacar aquello que no nos gusta y empezarle a darle el color y la forma que nos guste para poder utilizarlo cuando sea necesario. Porque toda esa parte que escondes también es necesaria. Quizás no como a ti te gustaría, pero es necesaria. Así que es momento de empezar a integrar esas partes más oscuras que hacen que no te proyectes como realmente eres, que muestres una frialdad que no sientes, y además añadir que tienes un canal de energía muy potente que utilizar y que quizás es momento de darle al botón del play y dejar que empiece a fluir toda esa energía para tu propio bien
y para tu propio beneficio. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el interactivo de hoy. Gracias por acompañarme una semana más. Espero que esa parte de ti que está llamando a la puerta lo pongas encima de la mesa y le des el espacio necesario y el protagonismo que se merece. Gracias por acompañarme. Recuerda dejar tu like, suscribirte, compartir, comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos en siguientes interactivos. Donde tú te eliges presente.